Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos, rector de IGACEN, y les doy la más cordial bienvenida para este webinar que vamos a tener el día de hoy, que habla sobre la importancia de la espiritualidad para el personal de los hospitales. Y bueno, aparte de ello, les quiero comentar que tenemos este sábado el inicio de un grupo de nivelación de licenciatura en enfermería, por si a alguien le interesa. Tenemos también la nivelación de la licenciatura en trabajo social. Tenemos licenciatura en administración de empresas, ingeniería industrial, licenciatura en derecho, licenciatura en educación. Y bueno, estamos recientemente inaugurando nuevas maestrías que tenemos. Tenemos la maestría en administración de hospitales, maestría en administración de dirección de instituciones de salud pública, y tenemos también una nueva maestría en dirección de servicios de salud enfocados a la enfermería. Aparte de ello, contamos con un doctorado en alta dirección y dirección de instituciones. Se los comento por si alguien está interesado en cursar este tipo de programas, nos puede preguntar. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy, como es tradición, con un video, y posteriormente voy a presentar al padre José. Adelante, por favor. Iván Cervantes con el primer video. Bienvenido a IGACEN, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEN puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en administración, mercadotecnia, contaduría, enfermería, pedagogía y psicología. Maestrías en administración de hospitales, municipal, de empresas, planeación y gestión. Doctorados en alta dirección, derecho y educación. Y una gran variedad de diplomados, desde administración de hospitales hasta diplomado en recursos humanos, o diplomados enfocados en el sector de administración de hospitales hasta mercadotecnia médica. Además, te ofrecemos la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolini del Pedregal y una segunda etapa con la Universidad de Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles al padre José. Él nos está apoyando en algunas ceremonias de graduación, así lo conocimos, y bueno, es un sacerdote que me parece que habla muy bien. El mensaje que da me ha agradado mucho, que les dice siempre a los alumnos que están egresando del área de la licenciatura en enfermería. Y bueno, pues tengo el enorme gusto de que en este día tengamos la presencia de un sacerdote católico aquí en IGACEN. Yo soy católico, tengo mucha fe, y bueno, la fe me ha ayudado en muchísimas cosas. Pienso que este tema es muy importante para el personal del área de salud. Bienvenido, padre, está usted en su casa.
Le recuerdo que debemos todos de tener el micrófono apagado. Lo prendo solo cuando participo y bueno, de preferencia hay que tener la cámara encendida. Vamos a escuchar la ponencia del padre. Él tiene libertad de dar su ponencia, de ir preguntando o de dejar las preguntas como quiera hasta el final. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo aquí permanezco. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Nada más la cuestión de el volumen, no sé si será parte de ella, subí yo todo el volumen de mi dispositivo. Escuchaba muy bajito el volumen. No sé si se tendrá que ver mucho la plataforma o no, bueno, pero ahorita ya la cuestión de que ustedes lo podrán solucionar esta parte, ¿verdad? Bueno, pues me hicieron la invitación precisamente el doctor de presentar esta, no sé cómo llamarle, un tema de reflexión, una conferencia, o no sé cómo pudiera llamarle, sencillamente es de que ustedes me hicieron la invitación, precisamente para hablar un poquito acerca de lo que es la espiritualidad, sobre todo en el personal médico. Y yo quisiera dar inicio precisamente con una oración. Señor nuestro Jesucristo, que tanto padeció por los hombres y a quienes se acercaban los enfermos para implorar la salud, está aquí presente en medio de nosotros, que nos hallamos reunidos en su nombre. Él nos dice por boca del apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y los unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, el Señor hará que se restablezca y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados. Quise dar inicio precisamente con esta oración porque precisamente es la oración introductoria con la cual, cuando se nos pide que vayamos a ver a algún enfermo, precisamente la oración introductoria, y qué mejor para este día, en esta tarde, en donde hablaremos un tanto precisamente de la espiritualidad, y la espiritualidad no solamente en el sentido propio de la palabra, sino vamos a irla desgregando y la vamos a ir desmenuzando. Para ello, bueno, después de esta oración introductoria, yo quisiera dar inicio con esa palabra que tantas veces nosotros hemos escuchado y con mucha frecuencia. Ustedes han escuchado alguna vez que alguien, sobre todo en nuestras casas, nos dicen: es que no tienes vocación, o sí tienes vocación. Esta palabra vocación a mí, por supuesto, me ha hecho siempre mucho ruido y me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en este contexto. Pero realmente, ¿qué es la palabra vocación? ¿De dónde viene? ¿Y cómo la vamos a lograr entender? La palabra vocación precisamente parte del latín, y hay que recordar que el latín, sobre todo en la vida religiosa o en los estudios profesionales sacerdotales, lo encontramos, y creo que incluso diferentes carreras hoy día, y no solamente hoy día, sino anteriormente, también se estudiaba mucho lo que es las lenguas muertas o las etimologías grecolatinas para lograr entender precisamente parte de las raíces. Y la palabra vocación parte precisamente del latín. ¿Qué quiere decir precisamente esta palabrita? La palabrita en latín la encontramos como vocare, ¿verdad? Vocare en latín. ¿Pero qué significa vocare? Vocare significa llamado. Fíjate que aquí viene la palabra y el interés precisamente, ¿verdad? Vocare, llamado. ¿Pero quién te llama? Por supuesto que nos llama un ser superior. Y fíjate que voy a utilizar esta palabrita, que casi no me gusta utilizarla, pero bueno, voy a respetar incluso la creencia, la cultura, la religiosidad de muchos que nos están en esta tarde acompañando. Un ser superior a nosotros nos llama de forma concreta. ¿Quién me llama a mí? Pues Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra vocación viene de latín, que significa vocare, llamado. Dios me llama y yo respondo. Es decir, de forma concreta, ya hay un ser superior y para mí es Dios. Dios me llama y yo respondo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fíjate que aquí viene igual muy, muy interesante esta parte, ¿verdad? Desde mi realidad, Dios me llama y yo respondo. Pero, ¿a qué vas a responder? A lo que venimos precisamente dando inicio, a mi llamado, a mi vida profesional, a lo que yo me quiero dedicar. Y también aquí vale la pena subrayar algo importante. Anteriormente, cuando hablábamos nosotros de vocación, fíjate que se nos hacía mucho hincapié que solamente la palabra vocación estaba sin duda determinada o estaba enfocada exclusivamente, ¿sabes a dónde? A la vida religiosa, sacerdotal, consagrada. Y hoy día, lógicamente que logramos entender que no, por supuesto, que la palabra vocación o la vocación no solamente se reduce al término religioso o religiosa o sacerdotal consagrado, no, sino que definitivamente la vocación hoy se extiende a toda persona, hombres y mujeres, se extiende esa vocación, es decir, el llamado que Dios nos hace. Fíjate, y aquí quiero yo resaltar la presencia de una santa, lógicamente francesa, carmelita, descalza, Teresa del Niño Jesús. Ella nace en el año 1873 y ella cuando de joven, por supuesto, ya quería ser misionera. Por su enfermedad nunca logró entrar a la vida misionera, sino se fue a enclaustrar a un convento, a un monasterio, pero ella logró entender que desde su enfermedad, que desde donde ella estaba postrada, ella podía también responder a su propia vocación. ¿Y qué es lo que nos dice hoy Teresa del Niño Jesús? Que en el amor ella encontró su propia vocación. Entonces, aquí vamos dándole como que un poquito de forma para lograr entender la espiritualidad, porque no podemos nosotros entrar de lleno a la espiritualidad si antes nosotros no hablamos de una vocación. Y fíjate que aquí también hay otro aspecto también importante que se debería de resaltar. En el sentido ya propio de ustedes, médicos o enfermeras, o incluso a lo que nosotros nos dediquemos, nos hace falta un llamado tan importante que Dios nos hace, el llamado al amor. Es decir, si nosotros realmente a nuestras tareas, a nuestras actividades, no le impregnamos definitivamente esa palabrita amor, ¿qué crees? Que no nos va a servir absolutamente de nada. No nos sirve, créeme. Así tú podrás ser la eminencia, así tú podrás ser la persona que pueda saber muchísimo, absolutamente muchísimo. Así tú seas la persona que puedas tener maestría, doctorados y todo lo que tú gustes y mandes. Pero si realmente tú no le impregnas ese amor a lo que tú haces, realmente pues estás vacío. Vamos un poquito más adelantito a ver las cuestiones del amor y no solamente el amor romántico, ¿verdad? Y en las cartas paulinas, es decir, me voy adelantando un poquito, pero sí quería yo dejar bien claro esta parte, ¿verdad? De la vocación. Entonces vamos a lograr entender que quería decir una palabra, ¿verdad? Pero bueno, no quiero respetar hoy en este momento precisamente las diferentes creencias de cada uno. Entonces, la palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Alguien me llama, yo respondo desde mi realidad, desde mi contexto, desde este momento. Alguien me llama, Dios, y quien responde, pues yo. Nada más. Fíjate, eso es muy interesante de entender y muy fácil de comprender. Ahora, ya cuando nosotros lógicamente logramos entender la vocación, entonces vamos a partir a lo que es precisamente la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Hemos hablado y con frecuencia llega a nuestra mente cuando hablamos, es que eres una persona muy espiritual, o es que eres una persona de mucha oración, o eres una persona que en definitiva
por supuesto, ¿verdad? Estás siempre en oración, eres un hombre, una mujer orante. Sí, según el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es realmente la espiritualidad? Y menciono el catecismo de la Iglesia Católica porque lógicamente yo soy católico, ¿verdad? Quizá también algunos de ustedes que nos acompañan sean católicos. El catecismo es precisamente la reunión de toda la investigación a través de la tradición, de los primeros padres, a través, por supuesto, que tiene el fundamento en la Sagrada Escritura, y es precisamente el magisterio para nosotros dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué me dice acerca de la espiritualidad? Y me dice lo siguiente: la espiritualidad muestra cómo el espíritu de oración, fíjate, hay una parte también muy interesante, incultura la fe en un ámbito humano y en tu propia historia. Es decir, ese espíritu que todos nosotros tenemos es el espíritu que nos mueve, es el espíritu que nos conduce, es el espíritu que incluso nos llena de tantísima alegría. Es el que entra dentro de una cultura, vamos a llamarle así, desde nuestra realidad, en un ámbito pero humano y dentro de nuestra propia historia. Mi historia, ¿cuál es? Que nosotros, tú y yo, estamos lógicamente, queridos hermanos, viviendo un contexto de enfermedad, quizá, por eso todavía el uso del cubrebocas. Estamos viviendo situaciones diversas y ese espíritu orante es el que nos mueve a estar aquí. Yo les decía precisamente en la graduación de una de sus compañeras, precisamente de la licenciatura de enfermería, hacemos la invitación y nosotros quisiéramos que nos acompañara medio mundo, y cuando me refiero a medio mundo me refiero a que quisiéramos que todo el mundo nos acompañara. Pero ¿qué pasa cuando realmente nada más van muy contadas personas? Y yo les decía precisamente a ellos: no te preocupes, porque el llamado no lo hizo ni el doctor, menos yo. Solamente el llamado lo hace Dios, tu ser superior, y ese llamado lo hace a quien Él quiere. Y fíjate que aquí voy a utilizar una palabra quizá fuerte para nuestros oídos, o para muchas personas, para sus oídos, y no los digo yo, es precisamente el Señor Jesús que lo dice así: las perlas no se hicieron para los cerdos. ¿Sí? Es una palabra muy fuerte, mas sin embargo, fíjate que este es el llamado de Dios, es decir, que Dios no le da a todos la misma oportunidad. Hoy, precisamente de los que estamos en esta videoconferencia, en esta videollamada, en este compartir experiencias de fe, no están los que no van a estar. Y no están porque no, así lo dispuso Dios. Es decir, solamente vamos a estar nosotros. ¿Y sabes por qué yo estoy aquí? Porque conocí al doctor, sí, en cierta forma. Dos, porque Dios así lo quiso para mí. Porque Él tiene ese plan para mí y para ti también. Entonces, cuando el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de esa espiritualidad, precisamente nos habla de esta partecita que el espíritu de oración nos incultura, es decir, estamos dentro de, y significa en latín lógicamente dentro, estamos dentro de la fe en un ámbito humano y en nuestra historia. Esta es la espiritualidad. Y independientemente, aunque nosotros hoy tengamos el avance de la tecnología, que aunque lógicamente por medio de este medio, valga la expresión, nos podemos comunicar, esto es lo que a nosotros nos corresponde dentro de la posmodernidad, es nuestra historia, pero dentro de nuestra historia no podemos ser ajenos a la vida de oración o a la vida de fe o a nuestra espiritualidad. Entonces, entendida precisamente esta parte de la espiritualidad, ahora, ¿qué es la vida espiritual?
porque ya entendimos la palabra vocación, ya entendimos más o menos la espiritualidad, pero cuando hablamos nosotros de una vida espiritual, no te creas tú que es estar todo el santo día en el templo. Tampoco es estar todo el santo día rezando el rosario. Tampoco te creas que es estar todos los días en misa. No te creas esos detalles. Si eso es parte de nuestra fe, porque al final de cuentas es parte del engrane de nosotros como católicos, y con esto yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Tú puedes rezar el rosario, puedes ir a misa, te puedes confesar, puedes comulgar, te puedes ir de peregrinación, lo que tú gustes y mandes, pero una vida espiritual realmente, ¿qué es? ¿Sabes qué es? Es un diálogo. La vida espiritual me da a mí esa gran oportunidad de entablar un diálogo con ese ser superior llamado para muchos de nosotros Dios. ¿Y qué es el diálogo? Esto que estoy haciendo yo contigo, que estoy platicando. ¿Y cuántas de las veces nosotros también vamos por la vida, pero vamos rezando Padres Nuestros y Aves Marías, pero ya hay distractores en nuestras vidas y eso ya no es la oración? Es decir, lo hacemos muchas de las veces por inercia, lo hacemos porque así me dijeron y no. Tendría yo que tener ese espacio, tendría yo que tener esa virtud de dedicar precisamente mi espacio a entablar ese diálogo con ese Dios, pero un diálogo que se desea cada día más. Y fíjate, aquí hay una palabra también muy interesante, que cada día es más ardiente. ¿Y sabes qué significa ardiente dentro del diálogo? Que estamos dentro de esa necesidad que yo sin la oración, sin la comunicación, sin el diálogo con Dios, mi vida es vacía. Y esto es lo que a mí me da la vida espiritual. Y la vida espiritual me tiene que llevar y me tiene prácticamente que tomar de la mano, ¿sabes para qué? Para que yo día tras día empiece a comunicarme con Dios. Llámale y ponle el nombre que tú le quieras poner. Puede ser para ti Jesús, para nosotros es la fe trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o llámale como dicen los grupos de autoayuda, mi ser superior. Pero ¿qué es el ser superior? Me haga a mí ser mejor como persona. Que ese ser superior no me suelte y yo no lo suelte tampoco de la mano. Y que ese ser superior me haga más humana. Pero fíjate también, aquí hay una parte muy importante que yo también quiero resaltar, es la relación dinámica que el Padre me da mediante Jesucristo y que Jesucristo me otorga un proyecto voluntario en toda mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Si te das cuenta, la espiritualidad va tomada de la mano con la vocación, un proyecto de vida, tu vida profesional, a lo que tú te dedicas, pero que ese proyecto diario y que es para toda la vida, yo insisto y vuelvo a tomar y a retomar precisamente las palabras de Teresa del Niño Jesús. En el amor encontré mi propia vocación. Entonces, ya entendimos qué es la vocación, ya más o menos comprendí qué es la espiritualidad, ya me dijiste que es la vida espiritual, es un diálogo con mi ser superior o con Dios, pero ¿qué es realmente, queridos hermanos, la vida espiritual en el personal médico? He aquí donde viene la importancia. La mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia agradable con los médicos y con las enfermeras, pero también es cierto que hemos tenido, queridos hermanos, una mala experiencia con algún médico o con alguna enfermera.
Yo alguna vez también mencioné algo, y si no mal recuerdo fue en la graduación de las jóvenes que se estaban graduando como enfermeras. Y yo les decía también lo siguiente a son de broma. Pareciera que cuando nosotros vemos en el periódico, en la sección de empleos, pareciera que dentro de los requisitos debe de decir, solicito una enfermera, ya no tan fea, ¿no? Fea físicamente, no, sino fea por dentro, y neurótica, y desagradable y déspota. Y pareciera como que se cubre el perfil y le dicen, está usted contratada. Fíjate, qué desagradable es que cuando nosotros vamos mal físicamente y lógicamente también emocionalmente, nos topamos con alguien que está, se supondría al cuidado del enfermo, nos encontramos con una personita así. ¿Qué quiere? No tengo tiempo. Es decir, de por sí ya la enfermedad te da un cambio. De por sí ya la enfermedad. Agrégale lo emocional que tú traes. Y para rematar, nosotros nos encontramos con quién? Con esa personita. Entonces, ¿qué es realmente la espiritualidad en el personal médico? Aquí yo siempre he dicho que para que tú te dediques a esa parte de la medicina, sea como administrador de algún hospital, seas médico o seas enfermera, pero que estás dentro del ámbito de la medicina, sí tienes que tener vocación. Sí tendrías que tener esa vocación de servicio. Lamentablemente, hoy día nos encontramos con muchos jóvenes y muchas jóvenes que dicen, estudia enfermería, te metes a cualquier institución de gobierno, sea el ISSSTE, sea el IMSS, sea la Secretaría de Salud, y ¿qué crees? Ya tienes garantizado un sueldo y ganas muy bien, aunque no tengas vocación. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado que hay muchísima gente que ha ido haciendo carrera dentro de la institución, llámale seguro IMSS o ISSSTE, ¿verdad? Entraste como personal de intendencia, estúdiate un curso de enfermería y ya después por escalafón puedes ir escalando y mira, vas a ganar muchísimo dinero. Lo hemos escuchado con mucha frecuencia esto. Y qué triste, y qué lamentable, porque esa no es tu vocación. Y de ahí parte precisamente que si quizá el maestro al enseñar una suma, pues va a repercutir en su alumno, imagínate tú con mayor razón una enfermera que está al cuidado, debe de estar cuidando a una persona. De ahí pues se desprenden muchísimas negligencias médicas. Por ello, fíjate, la espiritualidad en el personal médico. La espiritualidad en el personal médico tiene una gran labor. ¿Y sabes cuál es? Ayudar al paciente. No solamente para que se tome sus medicamentos, no solamente revisar los signos vitales, no solamente lo que cada uno de nosotros ya sabemos. ¿Sabes qué es precisamente ese ayudar al paciente? Es que la enfermera, que el personal médico redescubra y le ayude a identificar sus valores y sus creencias, sobre todo cuando el enfermo o la persona enferma se encuentra en un momento tan vulnerable. Y la vulnerabilidad, ¿sabes qué es la que te da? ¿O qué te da? Pues la enfermedad.
Imagínate, y lo hemos tenido por experiencia, cuando nos piden que vayamos a ver, insisto, a los enfermos en una fase terminal, el enfermo quizá no lo sabe y que tú te presentas, oras por él, unges al enfermo y todo lo que se hace dentro de los auxilios espirituales. Pero realmente, fíjate, ¿qué podemos decirle nosotros al enfermo? Yo siempre les he dicho a las personas, y sobre todo las gentes que están muy cercanas en activo dentro de la vida de la iglesia, si tú vas y le dices a un enfermo, no te preocupes porque Dios te ama, ¿qué crees? Es prácticamente como si nosotros se la estuviéramos mentando. Y perdón si estoy diciendo esto, pero ¿cómo va a lograr entender el enfermo que precisamente Dios le ama? Diría, y nos dice el enfermo, si a mí Dios me ama, no me tuviera aquí postrado. Si Dios me amara, ¿por qué me ha dado esta enfermedad? Si Dios me amara, ¿por qué me tiene en esta condición? Y es aquí en donde entra precisamente la espiritualidad en el personal médico. Yo insisto, seas trabajador social, seas psicólogo, seas administrador, seas médico, seas enfermera, seas enfermero, es decir, todo el personal que se dedica precisamente dentro de una institución que está al servicio del enfermo, yo me atrevo a decir que incluso dentro del currículum o dentro de la tira de materias, debería de existir esta parte que estamos nosotros tocando. No le llames moral, no le llames espiritualidad, no le llames dentro de los conceptos teológicos. Podemos llamarle desde otra visión, desde otra perspectiva, pero se hace falta. ¿Y sabes por qué? Porque nos hace falta ser más sensibles ante la necesidad y ante el dolor del otro y de la otra. Pero ¿sabes hasta cuándo nosotros logramos entender esa parte? Hasta cuando nosotros estamos en esa misma experiencia. Solamente cuando experimentamos un dolor personal, solamente cuando perdemos a un ser querido, solamente cuando estamos de lleno en esa parte, es cuando comprendemos y entendemos. Mientras no. Mientras creemos y mientras pensamos que eso le puede pasar a cualquier otra gente, menos a mí. Siempre llegamos a creer y a pensar que eso solamente para aquella familia o eso lo vemos en la televisión, pero a nosotros no nos puede pasar. Y cuando a nosotros nos pasa y cuando nosotros experimentamos esa parte de dolor, es cuando apenas, si diríamos por ahí, nos cae el 20. Por ello, ¿verdad? Entonces la espiritualidad en el personal médico, la espiritualidad tiene esa gran labor, esa gran tarea. Yo incluso les mencionaba a estas muchachas, a estas jóvenes que se graduaron, y no solamente a ellas, sino cuando me ha tocado ir a celebrar alguna misa, sobre todo en alguna institución, siempre yo les he dicho, tu hora de entrada no sé a qué hora sea, a las 7, a las 8. No hagas patente los 5, los 10 minutos que te dan de tolerancia. Llega más bien 5 o 10 minutos antes. Pero mucha gente dice, pero yo ¿por qué le voy a regalar mi tiempo a la institución? Pero yo les digo, no te estoy diciendo que tú les regales el tiempo. Yo te estoy diciendo que llegues 5 o 10 minutos, ¿sabes para qué? Para que precisamente nosotros realizamos este diálogo de mi persona con Dios. Porque es que ya no estás tratando con la mesa, con el lápiz, con el cuaderno.
estás tratando con personas. Una persona que está sufriendo, una persona que está sobrellevando su enfermedad, agrégale la familia y agrégale todas las circunstancias. Tú llegas barriéndote a ver el informe y piensas que incluso como lo vemos, ni siquiera muchas de las veces se dirigen con el nombre del paciente, por el número. Ahí tienen precisamente el número de seguridad social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos 5 o 10 minutos que yo siempre digo, ¿sabes para qué es? Para que tú entres en un diálogo, en una oración. Entrégale tu trabajo, tus actividades y reconozcamos que sin ese Dios no somos nada. Que nos pongamos en manos de Dios, que nos pongamos en manos de ese ser superior y Señor, soy limitado, soy ignorante, no sé qué es lo que vaya a pasar en este momento, en este día, dentro de mi jornada laboral, pero mándame tu Santo Espíritu, mándame la sabiduría, mándame el entendimiento, ¿qué quieres que haga respondiendo a mi propia vocación? ¿Qué deseas que yo haga? Solamente y solamente cuando nosotros tenemos esa actitud orante, es solamente cuando verdaderamente hasta tu trabajo te sabe. Hace muchos años yo tuve una experiencia de esta índole. Recuerdo que en ese entonces mi papá ingresó a una clínica porque le dio un infarto cerebral. Cuando tú no sabes nada de esas situaciones, llegas ignorante al hospital, de por sí ya todo es burocrático. Recuerdo dos experiencias. La primera, se aparece una enfermera y me dice, oiga padre, usted es fulano de tal, no me recuerda, yo todavía así como que nublado mi pensamiento le digo no, ya me dio la señal, perfecto, ¿qué hace aquí? Ya le mencioné, présteme su carnet y ella me hizo todo el trámite. Fíjate, desde ese momento yo entendí, creí y volví a confirmar que los ángeles sí existen, porque en ese momento ya para mí fue eso. Uno iba nublado, iba con el dolor, iba con todas las situaciones, esa experiencia primera. Y allí mismo, en el pabellón donde estaba mi papá precisamente internado, bueno, lógicamente que teníamos que turnarnos para cuidarlo, y dentro del tiempo que a mí me tocó en la noche cuidarlo, recuerdo que falleció el paciente que estaba al lado. A mí me llamó mucho la atención en ese momento porque cuando fallece alguien, yo nunca lo había visto así, cuando fallece alguien, no sé si será en todos lados o no, ¿qué hacen las enfermeras? Cierran cada una de las camas y hay mucho movimiento, hay mucho movimiento. Después te enteras de que tal paciente falleció. Pero fíjate que a mí lo que me llenó de muchísima tristeza, y te lo confieso así, que fue cuando lógicamente que tienen que hacer todo ese proceso, lógicamente la mortaja que le llaman ellas, que la meten en bolsa a la persona que falleció, se llevaron a la persona que había fallecido y el familiar que estaba en ese entonces, creo que era la hija, tomó las cosas, las pertenencias y salió derrotada. Ella salió derrotada en ese momento y lo único que atinó a decir es que su familiar se recupere. Pero, ¿sabes? No hubo ni siquiera ni la enfermera ni un médico que pudieron haberle dado las palabras motivacionales. Sabemos que las palabras, lógicamente, no iban a quitarte el dolor, pero quizá ya esperaría en ese momento algo. Cuando ingresas con tu familiar, pero sales sin tu familiar,
Es una experiencia muy dolorosa. He aquí y seguimos insistiendo y resaltando la espiritualidad en el personal médico. Te pongo estos dos ejemplos. Es una vivencia personal, pero también te lo pongo a ti como ejemplo y te lo dejo así como muy al aire, tú que te dedicas a atender a enfermos. Y créeme que no necesitas ni palabras bonitas, no necesitas nada de ello. Solamente aquí cabría decir, como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que tú y que yo seamos el lápiz en las manos de Dios. Que Él escriba la historia que quiere escribir. Así tú. No te preocupes, y también ya dirá el Señor Jesús en la Escritura, no te preocupes por lo que has de decir. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hablará por ti. Y esa es tu misión. Esa es tu tarea. Esa es tu propia enmienda que tienes. Entonces, en esta parte primera, que fue un recorrido desde la vocación, partiendo por la espiritualidad, la vida espiritual, y llegando, por supuesto, a la espiritualidad en el personal médico, pues yo aquí te dejaría una tarea, y la tarea siguiente, precisamente en qué consiste, que tú te preguntes si realmente estás tú realizando tus actividades como deben de ser. Yo insisto, a lo mejor dentro del currículum para las enfermeras o enfermeros o en la carrera de la enfermería, a lo mejor sí te enseña, ¿no? Cómo tomar presión, no sé, todo esto que muchas veces nosotros desconocemos, pero que sí hace falta esta parte, la parte humana. Y esta es la parte que nos interesa, yo insisto, hoy día también. Realmente que seamos más persona, más humano, que seamos nosotros capaces de redescubrir a qué me ha mandado Dios a esta vida, ¿sí? A mi vocación, a ser feliz, pero realmente sí estás cumpliendo y estás realizando tu propia tarea como debe de ser o no. Yo ahí sí te dejo la tarea esta, que tú la respondas solito, solita, y que ojalá y que como las caricaturas aquí arriba de nuestra cabecita nos salga un signo de interrogación, y que por supuesto te preguntes día y noche si estoy haciendo mi tarea como debe de ser o no la estoy haciendo. Y si la estás haciendo, qué bueno. Démosle gracias a Dios, porque todavía existe gente bondadosa, que no se preocupa, que se ocupa del que sufre, del necesitado. Pero si no la estás haciendo, pues yo voy a ser muy cruel en esta parte, ¿no? Y yo te preguntaría qué estás haciendo allí. Déjale tu lugar a otra persona que realmente sí quiere trabajar. Y digo, no te sientas ofendido ni ofendida tú que me estás escuchando, pero si no lo estás cumpliendo, pues ¿qué haces ahí? Ganarás muchísimo dinero y tendrás los millones, pero al final del día, tu conciencia cómo está, cómo te sientes realmente cuando no cumples o cuando no cumplimos. Esa es la tarea para hoy, para ti. Esta segunda partecita, yo quiero, esto que estoy mencionando, todo a la luz de la escritura lo quiero fundamentar. Y para ello, quiero leer precisamente un texto, es parte del pasaje del Evangelio de San Mateo, y que dice así rápidamente: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?
Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Fíjense, este pasaje de este capítulo del Evangelio de San Mateo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros llegamos a tener retiros, lógicamente que preparamos a los papás y padrinos para el retiro y que tocamos este tema, yo siempre les pregunto, tú todas las mañanas cuando tú te levantas, lógicamente, ¿qué es lo primero que ves? Muchos ya nos empiezan a responder, bueno, unos su rostro, otros despeinados, otros como somos, las mujeres dicen sin maquillaje, los hombres pues así sin rasurarse, qué sé yo. Y después, bueno, después ya cuando nos aseamos, pues las mujeres empiezan a maquillar, los hombres ya rasurados, todos peinados, todo esto, se ven agradables, ¿sí? Pues así es como nosotros realmente también deberíamos de ver al otro, a la otra. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate que este pasaje a mí siempre me ha llamado mucho la atención, te voy a decir por qué. Dice el texto, dice San Mateo, un doctor de la ley. Hay que recordar quién es un doctor, no es el médico como muchos de ustedes. El doctor de la ley en el contexto judío de hace 2000 años es una persona que tiene, por supuesto, ese doctorado en conocimiento. Al Señor Jesús se le conoce como el maestro, y diríamos nosotros, hoy dentro de nuestra realidad, hay 3 niveles académicos: la licenciatura, la maestría y el doctorado. El doctor de la ley le pregunta al maestro, ¿quién es más, el doctor o el maestro? Pues lógicamente el doctor. El doctor tiene mayor conocimiento. Pero fíjate que aquí hay un dato muy interesante. ¿Cómo el doctor, que se supone que sabe todo, le pregunta al maestro cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es como si el monaguillo le preguntara al papa, o más bien al revés, como si el papa le preguntara al monaguillo. No nos cuadra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos son los 2 mandamientos. ¿Y cuál es la ley? La ley, queridos hermanos, pues es precisamente para nosotros, quizá como el Código Civil, qué sé yo. La ley en el contexto judío es esta. Pues la Biblia que todos nosotros conocemos, pero en el contexto judío solamente y hasta la fecha es el Antiguo Testamento. Para nosotros católicos, bueno, lógicamente lo conforman los 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para los judíos, incluyendo el día de hoy, precisamente fíjense qué significa la ley. Significa que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. En esos 5 libros está toda la ley y los profetas. Dice el Señor Jesús, porque en esos 2 mandamientos se funda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros, queridos hermanos, tengamos la capacidad de visualizar, así como el ejemplo yo les ponía, si tú todos los días te haces tus arreglos, te peinas, te bañas, qué sé yo, porque quieres lógicamente dar lo mejor de ti, porque yo me quiero, porque yo me amo, porque yo me acepto, ¿qué quiere decir? Que en la medida que nosotros logremos ver que en aquel, en aquella, en el que sufre, en el enfermo, en el indigente, en el que no tiene nada y que no tiene quizá las mismas posibilidades que yo, si nosotros tuviéramos la capacidad de amar a esa persona, estamos cumpliendo con ello. ¿Qué mencioné yo al inicio? Que no es tanto la espiritualidad, estar todo el santo día metidos en el templo, porque realmente de qué me serviría a mí estar metido en el templo. Pero pues si realmente, si estoy viendo allí que alguien no tiene que comer y yo paso indiferente, ¿de qué me sirve? Porque habrá mucha gente espiritual, pero ¿qué crees? Pero que realmente en la ejecución de la vida espiritual, pues deja mucho que desear.
¿podrá ir a misa todos los días? Y comulgar y confesarse el rito de nosotros los católicos. Pero si pasa indiferente ante el enfermo, ante el que sufre, ante el que no tiene la misma oportunidad, insisto, ¿de qué nos sirve? Entonces, ¿qué quiere decir? Amar al Señor tu Dios, ámalo. Con todo tu pensamiento, con todo tu ser, con todo lo que implica, ámalo. Pero que también tengamos la facultad, tengamos la visión, tengamos, queridos hermanos, esa capacidad de ver en el enfermo a ese Dios. Hoy yo lo repito y lo sostengo. Si nosotros tuviéramos la capacidad diaria de ver que incluso en el que me cae mal, en el enfermo, en mi compañero de trabajo, en el que no tolero, tuviera la capacidad de ver a Dios, nuestro mundo no estaría como está hoy día. No habría tanto conflicto. Para empezar. Y para terminar, seríamos más personas, más humanos. Porque nuestro mundo, sí, es la gran oportunidad de estudiar, de conocer, pero ¿de qué me serviría a mí realmente tener todo el conocimiento si apenas me subí al tabiquito y ya me mareé? Diríamos, pues hay que bajarnos de ese tabique. Hay que pisar firmemente y es ahí donde empieza tu grandeza como ser humano, como persona. Que nosotros tengamos esa capacidad de ver en ese enfermo, de ver en el familiar del enfermo, la persona de quien tú crees. Si tú crees en Jesús, mira el rostro de Jesús en ese enfermo. Si tú crees en Dios, mira en el rostro de ese familiar que muchas de las veces te está hostigando y quiere informes de mi paciente y cómo va mi paciente y verdad que se va a salvar y verdad que tiene solución. Ellos lo afirman. Pero muchas de las veces es tanto el trabajo y el cúmulo en un hospital que esas mismas afirmaciones o esas mismas palabras o esas mismas interrogantes te hartan, te hartan. Y lo primero que hacemos es ignorar. Lo primero que hacemos no es responder. Pregunte allí en informes, o ahorita que llegue el médico, o es que ya es cambio de turno, es que no vino. Imagínate. Yo insisto, si de por sí la vida ya es complicada, de por sí la enfermedad te complica la existencia, agrégale que hoy pareciera que enfermarte es un lujo, porque enfermarte sale muy caro. ¿Y cuántas personas no lo tienen? Si tienes la gran oportunidad, irás a una institución particular. Y si no, tenemos que hacer filas en las instituciones de gobierno. Insisto, llámale ISSSTE, llámale IMSS o de la Secretaría de Salud. Y para que te atiendan, ahora sí diríamos, pues ahí está en chino. Y agrégale que lamentablemente, cuánta gente, y perdón, lo tengo que decir así, cuánta gente entra a esas instituciones gubernamentales recomendadas y aún sin propia vocación. Y no se diga porque el sindicato viene atrás de ti y tú no puedes hacer absolutamente nada, aunque por ahí tu familiar prácticamente se esté muriendo. Entonces, tengamos esta sensibilidad. Ama a Dios. Ama a Dios. Sí, yo no te estoy diciendo que no ames a Dios, pero no, ya no es el Dios en abstracto, filosóficamente hablando,
Ya no es el Dios inalcanzable, sino es el Dios más terrenal, el Dios que está encarnado en el enfermo, en el familiar del enfermo, en el indigente, en el drogadicto, en todos ellos. Y cuando nosotros logramos ver que ya ese Dios se encarna en mi realidad y en mi prójimo, es cuando ya voy caminando. San Pablo en sus cartas paulinas, a mí me llama mucho la atención y siempre he sido admirador de San Pablo porque para el tiempo de San Pablo, por supuesto, pareciera que todas sus cartas y todas las cartas paulinas están como si estuvieran escritas para nuestro contexto. Y San Pablo nos habla acerca de lo que es el amor. Ya diría, ¿verdad? Después Teresa del Niño Jesús, en el amor he encontrado todas mis vocaciones. Pero San Pablo también me hace alusión hoy y dice así, si yo hablara todas las lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo repartiera todos mis bienes para los más pobres, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el amor sufre, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Fíjate, a mí me llama, insisto, mucho la atención cuando San Pablo nos habla y nos escribe acerca de lo que es el amor. Las traducciones precisamente de las diferentes Biblias, sea la Reina Valera, la de Jerusalén, la latinoamericana, incluso esta, tienen diferentes traducciones. Uno traduce en el amor como caridad, pero yo me quedo con la latinoamericana que dice así, si yo no tengo amor, yo soy como una campana vacía. La función de la campana, ¿cuál es? Que haga ruido con el badajo. Pero si tú le quitas el badajo a la campana, que es el fierrito que lleva adentro, pues ya no sirve para nada. Porque su función de la campana es hacer ruido y llamarme. Así somos nosotros. Si yo no tengo amor, ¿qué crees? No me sirve absolutamente de nada. Yo lo mencioné y lo vuelvo a repetir. Yo puedo tener un doctorado, puedo tener una especialidad, pero si realmente yo no tengo ese amor, ¿qué crees? Que no me sirve de nada. Así yo puedo hablar todas las lenguas, incluso de San Pablo, la lengua de los ángeles. Puedo conocer cuánto mide la tierra en todo su diámetro, pero si yo no tengo amor, yo no sirvo para nada. ¿Y sabes por qué quise tratar hoy también estos dos temitas a la luz de la Escritura, Mateo y San Pablo, primera de Corintios 13, 1, 7? Porque nuestra vocación debe de estar impregnada de ese amor. Nuestra vocación o a lo que nosotros nos dediquemos, llénale de ese amor. Llénale de ese amor. Y yo te voy a poner otro ejemplo de lo que es el amor en uno de los santos, San Martín de Porres. Te voy a preguntar, si alguien me quiere responder, por supuesto, y si no, dejamos las preguntas hasta el final. ¿Ustedes saben por qué San Martín de Porres subió a los altares? Esa es la pregunta. Si alguien me quiere responder, lo puede hacer. Si no, dejamos la pregunta hasta el final. Bueno, fíjate que San Martín de Porres, muchos dirán cuando formulo esta interrogante, San Martín de Porres subió a los altares, ¿sabes por qué? Porque era negrito, incluso dice, ¿no?
Otros me dicen, porque dentro de todo ello, él logró juntar a un perro, un gato y un ratón. Así es como se le representa a San Martín de Porres. Pero yo les respondo, y más bien les corrijo, no. San Martín de Porres, fíjate, un hombre de color, Ujú, que su deseo más grande fue pertenecer a la Orden de los Dominicos, que ujú, es una congregación religiosa que pertenece a Santo Domingo de Guzmán. Pero él, por ser de color y porque no tenía el respaldo de una familia, porque su mamá es de color y su papá, aunque pertenecía a cierta clase, su papá no lo respaldó, sino lo ujú. desconoció. Y su mayor deseo era servir a Dios dentro de un monasterio. Por ser de color y por no tener todo lo que mencioné hace un momento de respaldo, no pudo ingresar, pero sí corrijo, ingresó al monasterio, pero no como hermano, lógicamente, no con todos los privilegios que implicaba pertenecer a la orden religiosa. ¿Sabes cuál fue la tarea y cómo lo ingresan a él? Como un hermano más. Es decir, como si fuera uno de afuera, pero nada más que con hábito. Ujú. Y la tarea de San Martín era estar allí de portero. Es decir, si el abad, si el superior, si los hermanos salían y entraban, su labor, ¿cuál era? Abrir y cerrar la puerta. Abrir y cerrar la puerta. Y aparte, otra de las tareas que se le encomendó a San Martín, ¿sabes cuál fue? Barrer. Por eso dentro de la iconografía se le representa con una escoba. Pero ¿sabes cuál fue realmente el motivo por el cual él sube a los altares? Es decir, ¿por qué lo canonizan? ¿Por qué es santo? Entendiendo ya toda esta pequeña explicación. Porque San Martín logró hacer, queridos hermanos, de lo ordinario algo extraordinario. Ahí está. Tú, insisto, tú que eres personal médico, haz de lo ordinario algo extraordinario. Veía ahora cuando estaba la cuestión de la pandemia, y bueno, que todavía sigue esta cuestión, cómo muchas enfermeras les ponían música a los enfermos. Yo siempre he dicho, cuéntales aunque sea un mal chiste. Es decir, el peor chiste que tú te sepas, pero el enfermo va a decir, y esta señora, perdón, voy a decirlo así, y esta señora, ¿qué onda, no? Pero ¿sabes qué ya hiciste en él o en ella? Que en el momento se desconectara del dolor, del sufrimiento, de toda esa serie de circunstancias, y ya lograste algo distinto en él. Porque si tú llegas, no quiero utilizar mis palabras que luego utilizo, pero bueno, voy a utilizar una palabra con el respeto de todos ustedes. Yo siempre les he dicho, imagínate, llegas tarde y con tu jetota que te cuelga hasta el piso, pues ya la acabamos de rematar. Perdón por la palabra. Pero si tú llegas tarde barriéndote y si el enfermo de verte, ya mejor ni pregunta, imagínate el dolor, imagínate la circunstancia, imagínate lo que él está padeciendo y tú todavía encima te le presentas con un rostro desagradable. No me refiero a lo físico, a lo que traemos dentro, porque lo que yo traigo hoy dentro es lo que yo estoy manifestando. Si tú te nutres de la oración del Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, gracias, y todo lo que tú gustes y mandes, eso lo proyectas. Y eso tu enfermo, eso a quien tú le estés dedicando el tiempo, ¿qué crees? Él lo percibe. Y por ello, hoy yo quise también ver, te puse el ejemplito de San Martín de Porres. Él no sube al altar por su bonita cara, ni por su escoba, ni por el gato, ni el ratón, ni el perro.
Él subió al altar, ¿sabes por qué? Porque supo hacer del ordinario algo extraordinario. Él lo supo hacer. Yo insisto y vuelvo a retomar, aunque a nosotros, queridos hermanos, Dios nos haya dotado de una capacidad, de un intelecto y todo lo que tú gustes y mandes, pero si yo no tengo amor, ¿qué crees? No me sirve a mí de nada. Hoy el mundo está necesitado de ese amor y con esto yo no te estoy diciendo que tú llegues y que beses y abraces y apapaches a todos tus enfermos, no. Te estoy diciendo que con solo la actitud tuya, mi actitud, sí podemos transformar el dolor en una esperanza. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos, y te lo voy a decir así, ni nosotros como teólogos, ni nosotros que nos dedicamos al estudio de la escritura, vamos a saber qué hay después de esta vida, porque nos da miedo a lo desconocido. Bueno sería que durmiendo Dios nos llame a su presencia, pero si nos toca la convalecencia, nos toca un hospital, nos toca una enfermedad y todo lo que tú sabes, gustes y mandes, está canijo. Por ello ahí viene la gran esperanza. Por eso allí viene esa parte tan interesante. Yo te hablo mucho del amor, pero no el amor en el corazoncito, no el amor en donde estemos todos abrazados, besándonos, no, nada por el estilo. Me refiero al amor, que tengamos la capacidad, esa gran capacidad, ¿sabes para qué? Para que con mi palabra, al que está sufriendo, al que en este momento no le ha ido como él quisiera, que tu palabra sea un bálsamo al sufrimiento. Y te voy a decir por qué. Porque si estamos, no sé si sea la palabra correcta, estamos hartos, estamos fastidiados muchas veces del mundo, y no tanto por la creación, no, sino por lo que nosotros mismos estamos haciendo. Estamos hartos que cuando yo quiero ir a pedir un informe al médico, al trabajador social, al psicólogo, al enfermero, a la enfermera, me vaya a responder con una mala palabra. Yo como familiar también estoy herido. Yo también estoy sufriendo por mi familiar, porque no sé lo que esté viviendo él allá adentro. No sé qué es lo que está experimentando él allá adentro. No lo sé. Lo único que a mí me queda es ir como que muy a tientas y preguntar cómo está mi familiar. Todos queremos recibir buenas noticias. Todos queremos recibir una palabra de aliento, motivacionales. Pero si a lo mejor el personal médico tuvo un mal día en casa, pues ya aquí te diría, pues yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de lo que tú estés viviendo. Todos nosotros tenemos ya nuestra propia historia. Todos nosotros tenemos ya de por sí nuestros dolores y nuestros duelos. Y queremos escuchar hoy palabras de esperanza. Yo por ello sí insisto mucho. Lamentablemente, la parte de la medicina, y digo lamentablemente, es ciencia. Y es que cuando nosotros llegamos a la ciencia, a mí si me dicen 2 más 2, ¿cuánto es? Yo digo 4, pues perfecto, 2 más 2 son 4 aquí en China y en Roma. Pero si yo digo 2 más 2 son 5, pues me van a decir estoy mal. Así es la medicina, así son las ciencias exactas. Todo queremos comprobar. Todo queremos que se nos compruebe. Y dentro de las ciencias exactas, pareciera como que va peleado Dios
con la ciencia va separado y no lo podemos separar. ¿Por qué? Porque al final de todo ello, la persona que sufre por una enfermedad también es la presencia misma de ese Dios. Por ello la invitación, y yo te exhorto, tú que estás dentro de ello, que te estás preparando o que ya ejerces profesionalmente, sí dedica el tiempecito a la oración. Que Dios te nutra con ese espíritu de oración que sea tan ardiente, que tengamos los que estamos de fuera la capacidad de mirarte y ver el mismo rostro amoroso de ese Dios. Para finalizar, voy a leerles una reflexión que a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo y siempre la repito frecuentemente en mis retiros o cuando estamos en acompañamiento con algunos grupos. Y con esto voy a terminar para que después demos paso si quedaron algunas preguntas por allí. Un grupo de vendedores fueron a una convención de ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios corriendo por los pasillos. De repente y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Las manzanas salieron volando por todas partes. Sin detenerse ni voltear para atrás, los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión, todos menos uno. Este se detuvo, respiró hondo y experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que iba a llegar en un vuelo más tarde. Luego se regresó y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta de que la dueña del puesto era una niña ciega. La encontró llorando con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el piso, tratando en mano de recoger las manzanas, mientras la multitud pasaba vertiginosa sin detenerse, sin importarle su desdicha. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió a la canasta y le ayudó a montar nuevamente el puesto. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: toma por favor estos 100 pesos por el daño que hicimos. ¿Estás bien? Ella llorando asintió con la cabeza. Él continuó diciéndole: espero no haber arruinado tu día. Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: Señor. Él se detuvo y volteó a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: ¿es usted Jesús? Él se paró en seco y dio varias vueltas antes de abordar el otro vuelo. Con esa pregunta quemándole y vibrando su alma: ¿es usted Jesús? Aquí la pregunta es: ¿y a ti la gente te confunde con Jesús? Porque esa es nuestra tarea, nuestra misión, que la gente nos confunda con Jesús. Tú que me escuchaste hoy, tú que te diste a la tarea, tú que dejaste tus actividades por estar un momento en esta reflexión, yo aquí te preguntaría: ¿qué has hecho de tu vocación? Porque tu vocación está al servicio del prójimo y del otro y de la otra, de la persona que sufre, de la persona que llora. ¿Qué has hecho con tu vocación? Que nosotros, que así como la niña ciega de las manzanas,
confundió a este Señor con ese Dios, con Jesús Dios. Que también la gente que te mire, que te observe, te confunda con ese Dios. No sé qué es lo que será del enfermo. Si gracias a Dios tiene una recuperación, qué bueno. Y si no, tú también lo puedes encaminar. Tú también lo puedes ir preparando. No en el sentido propio de la muerte, sino con la misma actitud. Tú lo puedes ir preparando a la familia, tú puedes ir haciéndolo. Solos no podemos. Necesariamente tenemos que tener a ese nuestro ser superior, digo yo. El ser que te motiva, que te alienta y que te dice, en ti he puesto muchas responsabilidades, porque tú tienes muchas responsabilidades. Olvídate, querido hermano, querida hermana, de lo que tú puedas ganar, porque al final lo único que nos vamos a llevar no va a ser cuánto gané. La satisfacción y el mérito de decir, mi enfermo, el familiar de mi enfermo o a las personas que yo atendí, se fueron contentos y satisfechos. Y si lamentablemente el enfermo no se recupera, también tendrás esa conciencia muy tranquila de decir, hice lo que estuve dentro de mis posibilidades. Eso sí, no somos Dios en lo absoluto, pero sí tenemos la capacidad, porque Dios nos da el espíritu de oración, nos da la fortaleza y nos da esa capacidad mediante la oración, mediante la reflexión y sobre todo mediante el amor que tanto estamos hoy día necesitando. Pues queridos hermanos, se me fue el tiempo muy rapidísimo. Son 8:20 casi. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, y lógicamente si la puedo despejar, por supuesto, ¿verdad? Con gusto lo hago, despejamos las dudas, y si no, pues esperemos que haya quedado, pues por lo menos, yo no digo que claro, yo no digo que te he enseñado algo, solamente yo te digo en esta noche que quise compartir algo para que nos sensibilicemos un tanto más en torno a nuestra propia vocación y a nuestras propias tareas. Doctor. Muy bien, bueno, varios tienen levantados las manos. Adelante, Ricardo, Leticia, Marita. Por favor, con sus preguntas. Buenas noches, Padre Jesús. Me llamo Leticia Rodríguez Huerta, soy tanatóloga y hace muchos años, muchísimos años, la vida me enseñó y Papá Dios me enseñó que yo vine a servir. Tenga lo que tenga, yo estoy para servir a mis semejantes, porque reconocí que son seres humanos y que merecen ser queridos, amados y respetados, como me gustaría que fuese yo, que me lo hicieran a mí. Entonces, hasta ahorita tengo 73 años, padre, y me siento bien satisfecha, porque no me importa tanto la economía. A lo mejor pido caridad para mí, en cuestión de estudios, pero para mis semejantes, el conocimiento y las herramientas y todo lo que tengo, lo comparto con ellos. Ayudo para el bien morir, ayudo para el consolar y ayudo para amar y para amarme. Gracias, Padre, por hacernos ese recordatorio tan hermoso de que somos llamados
y que venimos a servir. Porque San Martín de Porres eso fue lo que también nos enseñó. Él pasó a ser lo que era por el amor que tuvo tanto para los seres humanos como para los animales. Esa fue la maravilla de San Martín de Porres. Gracias, padre. Gracias a usted. Muy bien, adelante por favor, Ricardo, Marita. Recuerden que deben de abrir su micrófono. No se escucha. Gracias, padre, por la plática que nos dio. Fue muy hermosa. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice en la parte que mucho personal, sí, sin vocación, por ganar más dinero, por estar en puestos mejores, con sueldos mejores, sí escalan. Y entonces sí, hablo del Seguro Social, el sindicato, sí les permite, y hay esa parte de, aunque no tengan vocación así, todo mundo puede estudiar enfermería. Y el problema es cuando ya están trabajando como enfermeros, enfermeras, pues sí es terrible. La experiencia no es la mejor, precisamente porque no tienen vocación y lo hacen por tener ingresos mayores. Y la otra parte que lamentablemente a usted le tocó esa experiencia no grata con el personal médico de enfermería, pero también existe personal que también hace excelente trabajo y es un excelente ser humano. Y he visto, me consta, ahora soy jubilada, pero durante mi vida activa también vi personal que de verdad mostraba todo ser humano. De verdad, mis respetos. Entonces, sí también los hay y que tienen esa verdadera vocación. Y bueno, pues yo creo que sí, son de las ramas. Todas las profesiones tendrían que tener esa vocación, pero sí creo que la parte humanista sí tiene que estar pues mucho más enfocada a esa vocación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y creo que yo también como enfermera sí tuve vocación, sí tuve vocación. Y creo que sí fue un llamado de Dios, un diferente. Yo quería ser físico matemático, pero bueno, no se dieron así las cosas. Y lo único que en ese momento podía estudiar por la economía que teníamos en familia, pues era enfermería. Y dije, sí, está bien. Pero cuando estuve dentro de enfermería, la verdad es que entendí que ese había sido el llamado de Dios de una manera diferente, pero que sí había sido ese mi llamado. Gracias. Muy bien, Margarita, muchas gracias. Ricardo, tienes levantada la mano. Adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, mire, buenas noches. Mi nombre es Víctor García, nada más que estoy con el equipo de mi hijo, con la computadora de mi hijo. Ok, perdón. No se preocupe, no pasa nada. Padre, pues yo creo que más acertado no puede estar en todos sus comentarios. Agradezco todas sus palabras. Es verdad que olvidando un poco a los profesionistas, a los que tenemos la posibilidad de tener seguro social, sabemos lo que usted acaba de decir en estos momentos. Yo no sé cuántas enfermeras, enfermeros estén aquí ahorita conectados con nosotros, pero yo creo que más de uno, sí le vino algo en mente, ¿no? No se lo imaginó porque sí lo viven. Sí, los enfermeros y enfermeras de todo el país o de todo el mundo lo viven. Nuestro país está carente
esa posibilidad de dar calidad humana. Desgraciadamente estamos sufriendo esa parte. No se diga aquel que vive con un salario mínimo, que tiene que a fuerzas ir al Seguro Social, o sea, es de verdad, yo lo viví en carne propia, inclusive me tuve que arrancar que no sé cómo le llaman, cuando a uno le ponen la jeringa, la aguja en el brazo para que entrara a quirófano. Yo me lo tuve que arrancar y me salí del Seguro Social y firmé mi alta voluntaria, porque de verdad es bastante doloroso ver cómo entre seres humanos no somos tolerantes. La verdad, yo creo que en estos momentos sus palabras, yo no sé en qué porcentaje habló el sacerdote y en qué porcentaje habló el ser humano, la persona, pero la verdad, agradecido con sus palabras y ojalá tuviera eco lo que usted acaba de decir y se pudiera compartir, porque el sacerdocio es muy respetado. Entonces, ojalá y tuviera eco esto. De verdad, sería algo muy grato. Y aparte, no sé si suene bien o suene mal, yo creo que para que apreciemos un poquito sus palabras, yo creo que este tipo de situaciones deberían de ser cobradas y no gratuitas, para valorar un poquito más. Muchas Bien, gracias a todos. muchas gracias. Tenemos la mano levantada de, bueno, Marita y Leticia. De Deme también la había levantado. Deme, ¿algo que quieras decir? ¿Me permite, Bueno, profesor Carlos? Sí, adelante, por favor, Leticia. Buenas noches. Sí, adelante. Bueno, mire, yo, una observación. Yo sigo en este instituto porque he visto varias cosas o varias situaciones. Aquí, la enfermería, el doctorado, la licenciatura o los docentes o los alumnos, no nada más tenemos el diplomado, la licenciatura ni nada. Precisamente estos webinars o estas ponencias nos ayudan a entender muchas cosas. Ustedes no nada más se dedican a darnos una carrera o a darnos un papel o un documento, sino precisamente con estos espacios nos ayudan a tener mejor concepto de las cosas que estamos aprendiendo y hacer conciencia. De verdad, como instituto, yo le agradezco a usted, señor Carlos, a su hermano y a todo el personal del instituto por ser como son. Mi maestra Ivonne es un amor y la quiero mucho y de verdad que ustedes nos han enseñado a ser mejores seres humanos. Muchas gracias y que Dios me los siga bendiciendo y que tengan muchos alumnos para que hagan mejor gente y mejor persona y mejores seres humanos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, les quiero comentar que estos webinars son gratuitos para nuestros alumnos. Invitamos al público en general y lo hacemos porque se requiere un tipo de formación adicional, aparte de la maestría de la universidad. Yo fui director de una universidad católica y se llevaba un programa de humanismo. Y bueno, aquí lo que intentamos también es hacer algo similar, en que sean mejores personas, sean más humanos, y precisamente a ese personal de los hospitales tengan ese toque especial que marca la diferencia. Y bueno, nosotros también tenemos esa filosofía como instituto de tratar bien a nuestros estudiantes y de que precisamente tengan ese valor agregado con este tipo de temas. La próxima semana viene un tema muy interesante sobre cuando hay problemas de género en un hospital, cómo dar emergencia.
Posteriormente vamos a tener también otro webinar de un médico, cómo puede incorporar las actuales tecnologías en la manera de dar consulta. De hecho, estuve hace unos días con videoconferencia con un médico y bueno, mediante una aplicación pudo tomarme mi presión arterial solo poniendo el dedo. Se vienen innovaciones científicas muy importantes porque solo poniendo el dedo en una parte de la computadora, en el mouse, básicamente te pueden detectar hasta los niveles de azúcar. Entonces, bueno, todo eso es para la formación de todos y para que aprendamos un poquito de algo diferente y sobre todo seamos mejores personas. Yo les quiero agradecer a todos su asistencia, su participación. Muchas gracias. Hoy tuvimos un promedio de asistencia de 37 personas. Y bueno, pues espero que pasen buenas noches, que Dios les bendiga, que tengan mucha salud, mucho éxito y mucho triunfo. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Le doy las gracias Gracias, por padre. la Gracias, colaboración que doctor está Carlos. teniendo con nosotros. Bueno, pues que pasen todos muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Padre Jesús, hasta luego. Dios los